En esta sesión vamos a conocer el SQL Plus, que es una herramienta que nos permite conectarnos a una base de datos y trabajar con ella. Oracle permite usar varios tipos de herramientas para trabajar con bases de datos, y entre ellas tenemos el SQL Plus. Esta herramienta es una de las más antiguas, pero aún así es la que más se utiliza para trabajar con bases de datos. SQL Plus solo nos permite trabajar con caracteres. No es una herramienta gráfica, pero por este mismo motivo los profesionales la utilizan mucho, ya que la mayor parte del tiempo no será posible trabajar con bases de datos con herramientas gráficas. Hay que entender que durante el curso vamos a conocer varios tipos de herramientas y formas de trabajar con bases de datos, y que las aplicaciones gráficas pueden que nos llamen más la atención, pero nunca hay que olvidar que en un trabajo real, la mayor parte del tiempo de trabajo no se puede usar herramientas gráficas. Esto no quiere decir que no tengamos que conocer y aprender las herramientas gráficas, pero lo que realmente tenéis que aprender a usar son los comandos existentes para trabajar con las bases de datos y aprender las herramientas gráficas en SQL Plus y no al contrario. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en una terminal y configurar las variables de entorno. Una vez hecho esto, podemos ejecutar directamente el SQL Plus, pero antes siempre es necesario confirmar los valores de las variables de entorno, por lo que escribimos printf tubería grep Oracle. Y podemos ver el valor de las tres variables. Y Oracle Seed nos informa que vamos a trabajar con la base de datos ORCL, por lo que ahora ya podemos ejecutar SQL. Pero antes vamos a conocer su ruta. SQL Plus está en la carpeta bin de Oracle Home, por lo que vamos a ir a ella. Tecleamos cd para navegar por la carpeta y ahora tendríamos que introducir toda la ruta. Pero como ya tenemos configurada la variable Oracle Home con este valor, podemos usarla, por lo que tecleamos símbolo del dólar, Oracle Home. El dólar indica a Linux que no queremos ir a una carpeta llamada Oracle Home, sino que queremos ir a la ruta que contiene la variable Oracle Home, por lo que si pulsamos Intro, podemos ver cómo ya estamos en la ruta correcta. Aquí podemos ver la carpeta final que es db1. Ahora tenemos que introducirnos dentro de la carpeta bin, por lo que escribimos cd bin. Y aquí ya estaría el fichero SQL Plus, y vamos a listarlo, pero esta vez solo vamos a listar los ficheros que empiecen por SQ, por lo que tecleamos el comando de listar, que es ls, y seguimos con los caracteres SQ, y terminamos con un asterisco. Con el asterisco estamos indicando que queremos listar todos los ficheros cuyos nombres empiecen por SQ y que da igual cómo continúe. Pulsamos Intro y podemos ver tres ficheros, y uno de ellos es el SQL Plus. Este será el programa que más se utiliza para gestionar la base de datos, y para ejecutarlo se puede hacer de dos formas. Primero escribiendo SQL Plus y ejecutándolo directamente sin ningún parámetro. En tal caso nos solicitará el nombre del usuario y posteriormente la contraseña, pero al introducir la contraseña no se visualizará, y esto se hace por motivos de seguridad para que nadie pueda ver tu contraseña. Y luego tenemos una segunda forma, que es introduciendo el nombre de usuario y la contraseña. Hay que saber que como administrador se crean dos cuentas, el System y el SYS. El usuario SYS es el que tiene todo el poder de la base de datos, ya que es el propietario de la base de datos. Él puede hacer todo lo que quiera, y no tiene nada prohibido, ni nadie tiene que darle permiso para hacer algo. Es más, este usuario puede ver los datos de cualquier usuario. Una de las características principales de Oracle es que un usuario por defecto no puede hacer nada. Se le tienen que dar los permisos para hacer cualquier cosa. Y esto llega a tal punto que si se crea un usuario y no se le da el permiso de conectarse a la base de datos, este usuario existirá, pero no puede conectarse. Tampoco tiene derecho a crear objetos, ni insertar datos, ni ver los datos de otros usuarios. Para hacer cualquier cosa se le tiene que dar permiso, pues el usuario SYS tiene todos los permisos, ya que es el propietario de la base de datos e incluso puede ver los datos del resto de usuarios, aunque ellos no quieran. Este usuario SYS no se suele utilizar, ya que si alguien viera y copiara la contraseña, tendría acceso total a la base de datos.
pero sí se usa para arrancar o para parar la base de datos o hacer actualizaciones del Oracle. Y luego tenemos el usuario System. Este también tiene muchos derechos, pero no tantos como el sys. Es mucho más utilizado ya que es el usuario más adecuado para hacer las operaciones más típicas en el mantenimiento de una base de datos. No hay que olvidar que estos dos usuarios se crean por defecto a la hora de crear la base de datos, pero en la vida real lo que se hace es crear un usuario que tenga todos los permisos y privilegios necesarios para gestionar la base de datos y se entra con ese usuario. En esta sesión vamos a conectarnos al SQL con el usuario System, por lo que borramos el usuario sys y vemos que tenemos introducido el nombre del ejecutable SQL Plus y luego el nombre del usuario con el que nos queremos conectar. Después tenemos que escribir una barra para separar el usuario de la contraseña y finalmente introducir la contraseña. Esta contraseña es la que hemos introducido en una de las pantallas de la creación de la base de datos. La introducimos y pulsamos Intro. Y ahora nos podemos fijar que el prompt ha cambiado. Ahora se puede ver que pone SQL. Esto nos indica que ya estamos dentro del SQL. El comando anterior lo que ha hecho es usar esta contraseña y este usuario para conectarse en esta base de datos. Por eso, cada vez que nos vayamos a conectar a una base de datos, tenemos que verificar las variables del sistema. Ya que estamos dentro, vamos a ver nuestro primer comando en SQL Plus, que es showUser. Y este comando nos muestra el nombre del usuario con el que estamos conectados, por lo que si lo ejecutamos, vemos cómo nos indica que estamos con el usuario System. Ahora vamos a conectarnos con el usuario sys, por lo que vamos a salir del SQL Plus, por lo que escribimos exit y lo ejecutamos. Y podemos ver que el prompt ha vuelto a cambiar, lo que nos indica que ya hemos salido del SQL Plus. Y para conectarnos con el usuario sys, escribimos SQL Plus, seguimos con el nombre del usuario que es sys, escribimos una barra y seguimos con la contraseña. Pero vamos a ver que si entramos de esta forma, el SQL Plus nos va a devolver un error. Lo ejecutamos y vemos cómo nos indica que el usuario sys, a diferencia del usuario System, es obligatorio indicar si nos vamos a conectar con los privilegios de sysdba o sysoper. Estos privilegios son privilegios administrativos necesarios para realizar operaciones administrativas de alto nivel, como crear, iniciar y cerrar bases de datos. Si nos conectamos con privilegios sysdba, podríamos hacer todas las operativas que queramos, incluso ver los datos del resto de usuarios. Pero si nos conectamos con el privilegio sysoper, nos permite realizar tareas operativas básicas, pero sin la capacidad de ver los datos del resto de usuarios. Como vemos, nos pide el nombre de usuario, por lo que pulsamos Control+C y le damos al intro, y de esta forma hemos salido de la petición de usuario. Ahora vamos a volver a conectarnos con uno de estos dos privilegios, por lo que pulsamos la tecla con la flecha para arriba y vemos cómo se nos muestra el último comando ejecutado. Y para indicar que vamos a utilizar un privilegio, tenemos que escribir AS, que en español significa como, y seguimos con el privilegio con el que nos queremos conectar. Por ejemplo, sysdba. Lo ejecutamos. Y volvemos a ver que el prompt ya pone SQL, lo que nos indica que ya estamos dentro del SQL Plus. Para volver a comprobar con qué usuario nos hemos conectado, usamos el comando showUser. Y vemos que ahora nos muestra que estamos conectados con el usuario sys. En esta sesión hemos visto cómo conectarnos al SQL Plus y las diferencias entre los usuarios sysdba y el sys. Resumen. Para conectarnos al SQL Plus es necesario configurar las variables de entorno. El usuario System no puede arrancar bases de datos. Para conectarse con el usuario sys es necesario indicar el privilegio sysdba o sysoper. Para usar el SQL Plus es necesario configurar las variables de entorno.